adolescente lleve un preservativo en su mochila o en su pantalón, ¿no? Es muy difícil y lo más gracioso es que a veces lo llevan escondido en la billetera y no se dan cuenta que se vence o que se gasta o se rompe cuando lo abren esa billetera, la guardan, la tiran, etcétera, ¿no? A mí me pasó una cosa hablando de esto muy graciosa. Yo estaba dando un taller de educación sexual integral, entonces, bueno, trabajamos con la modalidad de que ellos hagan preguntas en absoluta libertad, de acuerdo a sus curiosidades y de forma anónima. Entonces, en un momento, nosotros habíamos traído preservativo, preguntamos y un chico saca una billetera y nos muestra. Y era un cuadradito tan gastado, tan ajado, tan todo. Y él, con mucha así candidez, nos muestra esto y dice, esto es lo que tengo. Y todos le decían, ¿hace cuántos siglos que lo tenés? Porque era un desastre en el estado. Y él creía que él podía usarlo de esa manera. Entonces cuando le preguntamos, ¿y cómo pensás que hay que usarlo? Y lo primero que hizo mal, ponérselo en la boca y abrirlo con la boca, ¿no? No se asume lo que denominamos autopercepción del riesgo. Es decir, yo no soy homosexual, no soy adicto a droga, no soy trabajador ni trabajadora sexual, ¿por qué me va a pasar a mí? ¿Y qué vemos los datos? El aumento en heterosexuales, en la mujer embarazada, en la persona de tercera y cuarta edad, hay un aumento. ¿Dónde está concentrada la epidemia de VIH? En hombres que tienen sexo con hombres adolescentes, 14 a 19 años, y en mujeres de 45 a 55 años. Ya no menstruan, no tienen riesgo de embarazo, ya han cambiado su pareja o no tienen pareja, y es una franja etaria que no los alcanzó la educación sexual integral. O sea, tenemos los datos claros donde se afecta más estos problemas, pero en realidad llegar a esas poblaciones para que se autoperciban como probables candidatas a tener una infección de transmisión sexual es difícil. Creo que todo el mundo sabe cuáles son las pautas para cuidarse. Y lo que vemos es que en realidad muchas de las infecciones de transmisión sexual se dan en personas que tienen un nivel de acceso a la educación formal, me refiero a universitarios, profesionales, donde hay mucha incidencia de infecciones de transmisión sexual y han recibido formalmente módulos de ITS, de infección de transmisión sexual. Sin embargo, también se infectan. Creo que no se asume que vivimos en un contexto de epidemia, no para sembrar pánico, sino para sembrar prevención, prácticas sexuales saludables. 10, 15 relaciones sexuales en una semana, no importa. Lo importante es que haya una barrera y que si una persona se reconoce expuesta, consulte oportunamente y se haga los análisis. Hay chicos que están usando un preservativo, si es que lo usan, porque no lo están usando siempre, y cuando lo usan mal, de manera incorrecta. Y tal vez la pregunta que deberíamos hacernos si esto culturalmente era un tema que hablábamos con ese nivel de explicitación, o era un tema que se enunciaba, hay que usar el preservativo, pero nadie se ocupaba de enseñar, si no era el papá de manera privada, etc. Entonces hay algo en donde hay una gran brecha, y es lo cultural. Nosotros sabemos que en VIH, por ejemplo, solo el 80%, y el año pasado hacíamos el 70%, conoce su diagnóstico. Hay un 30% que no lo sabe, y típicamente este virus tiene un periodo de latencia clínica muy prolongado, donde la persona está clínicamente sana, no piensa que tiene VIH y mantiene relaciones desprotegidas, y eso perpetúa la epidemia en la comunidad. Antes, en los 80, cuando aparece el VIH, se generó pánico porque era como un diagnóstico que llevaba a la muerte. No existían tratamientos porque este es un virus que entra en el cuerpo y este sí que no se cura, este genera una infección crónica. Entonces antes era como el decreto, tenés esto, aparecía en la comunidad homosexual o entre quienes se drogaban, en minorías, en grupos marginales. Y el hecho de saber que uno tenía el decreto de muerte generaba pánico, miedo, etcétera. Y de alguna medida, cuando se empezó a pensar que había que usar el preservativo, generaba que se usara. Y lo que notamos ahora que, al haber descubierto que de SIDA y de VIH nadie muere, sino que hay un montón de tratamientos antirretrovirales, entonces, como no está el miedo, como no se muere, ¿qué es lo que sucede? Aflojamos con todas las medidas de cuidado y no usamos el preservativo. Entonces, este me parece un indicador
fuerte, porque es el mensaje que pasa: de esto nadie muere. Nosotros observamos un descenso del uso del preservativo, siguiendo esa línea de pensamiento, y creemos que eso es multifactorial. Hay factores culturales, el preservativo te disminuye la sensibilidad, etc. Hay accesibilidad, hoy un preservativo es caro, el Estado los provee gratis en todos los centros de salud con gel y demás, y de alta calidad los preservativos. Hay un déficit de la instalación de la Ley de Educación Sexual Integral. No es que sea nulo, pero hace falta fortalecer la educación sexual integral desde la escuela, pero con la familia, con la sociedad, con el equipo de salud. Es decir, armar esto un frente común entre distintos actores que garanticen este derecho de la persona a recibir educación sexual para prácticas sexuales saludables. Yo creo que antes teníamos una edad promedio de 15 y 6 años y hoy estamos en 13, 14. Sí, hoy uno que interroga siempre pregunta a inicio a qué edad. No, yo creo que ha bajado mucho. Yo tengo muchas chicas de 13, 14 años que ya están teniendo relaciones. Algunas vienen por el tema de la anticoncepción y otras vienen por otra consulta, y obviamente que uno ahí enseguida aprovecha a preguntar y a dar la explicación al respecto. Decirle a los adolescentes que a partir de los 13 años en nuestros hospitales no hace falta que venga con nadie mayor para firmar el pedido de serologías, de análisis. Él puede consultar libremente y no va a haber trabas en brindarle este asesoramiento y el testeo. Los médicos nos cuesta hablar con los pacientes de sexualidad, los pacientes no plantean sexualidad con el médico, la familia no habla mucho de estos temas, y así estos silencios condicionan algunos resultados. Porque yo creo, como mamá, como docente, como psicóloga, ¿qué debo enseñar educación sexual integral? Más allá de las discusiones. Sí. Creo que como familia lo estoy enseñando desde el día 1. Cuando en mi casa, por ejemplo, enseño que cuidar la casa es tarea de todos. Cuando la crianza es de mamá y de papá, no solo mía. Cuando ir a una reunión de padres no es tarea de la mamá y de la mujer, no, es de los dos. Cuando le enseño que el cuidado no se delega en nadie, se asume. Entonces debo conocer mi cuerpo, debo cuidarlo. Y cuidarlo es higiene, cuidarlo es estar sano, cuidarlo es no ponerme en riesgo, conocer los riesgos, pero no ponerme en riesgo. Cuidado es, si me relaciono con un otro, cuidarlo. Entonces, educación sexual integral enseñamos las familias todos los días, y en la escuela se tiene que abordar para dar herramientas.